tardes, amados hermanos. Bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra, para ser guiados, para ser tomados de la mano como niños, como ahorita lo platicábamos, y ser encaminados por el camino de nuestro precioso Señor, ¿verdad? Muy bien, chicos, pues sin más, entramos de lleno a esta porción que nos toca ver del Salmo 119, del 73 al 80. Esta palabra yod, esta letra yod, es la décima, es la décima porción que vamos viendo. Y pues nada, tenemos ahí como título en nuestras hojitas y en la pantalla está mi fortaleza, mi fortaleza. Y tenemos un objetivo que está también ahí en nuestras hojitas, que es seguir los pasos correctos para ser fortalecidos por el Señor, reconociendo su, dice aquí, su fidelidad. Así es, su fidelidad. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco en los versículos. Y tenemos un versículo a atesorar, que es el 76, y dice: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Nuevamente podemos ver a este siervo del Señor pidiendo esa misericordia para consolación, pero es conforme a su palabra, conforme a lo dicho, ¿verdad? Muy bien, sin más, vamos a iniciar. Salmo 119, 73, leo y dice así, esto va ahí un poquito ahí en la pantalla, pero aquí en la Biblia dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Bueno, aquí vemos a este precioso siervo de Dios reconociendo y manifestando que las manos del Señor lo hicieron y lo formaron, le dieron forma. Sabemos y entendemos que desde Génesis está por ahí escrito que el Señor con sus manos nos formó, y no solo eso, sino que en nuestra nariz sopló aliento de vida y fuimos un ser viviente gracias a eso. Son versículos muy simples, muy sin mucha complicación, pero creerlos implica de fe, poder ver, poder observar y entender y creer que Dios te formó y que Dios te hizo, pues es un gran paso de fe. Sí, amor, dime. Aquí en el Salmo 139, 13 dice: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Ahí está otra manifestación en otro de los salmos. ¿Cuál es? Salmo 139, 13. 139, 3, 13. 13. Y está manifestado porque pues nacimos del vientre de nuestra madre, y declara la escritura que desde ahí formó mis entrañas estando en el vientre de mi madre. O sea, pero creerlo se requiere de fe, pero son tan simples las palabras y la palabra del Señor, pero tan contundente que esto es así, ¿verdad? El problema es aquí, lo crees o no, y el siervo de Dios lo estaba manifestando y lo creía verdaderamente. Y luego después dice en el segundo párrafo del mismo versículo, dice: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El siervo entendía ya en esta parte que tenía que ser Dios quien lo pudiera hacer entender,
para poder aprender los mandamientos, para poder aprender la palabra de Dios. De otra manera es imposible. ¿Alguien recuerda el Proverbios 1, creo? Que dice que Proverbios 1. También aquí en el Salmo, Ajá. en el 33, versículo 33 decía, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Así es. Pero aquí en el proverbio, por ejemplo, 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los que son insensatos la desprecian. Pero y luego hay otro más adelantito, ahí en el 1, más contundente, 1:23. Cuando dice, el Señor dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Si tú no te vuelves a la reprensión de Dios, el Señor no va a derramar su espíritu en ti y mucho menos entenderás su palabra. Todo esto tiene que darse, o sea, volverte a su reprensión es arrepentíos, arrepiéntete. Fue lo que vino, lo primero que vino y dijo nuestro Señor cuando pisó esta tierra, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nos llama al arrepentimiento para que nos volvamos a la reprensión del Señor, a que nos dé pau, a que nos diga, nos dé las instrucciones y entonces Él derramará su espíritu sobre nosotros y nos hará saber sus palabras. De otra manera estamos out, estamos fuera, ¿verdad? Entonces ahí Proverbios 1:7 y 1:23 nos confirman lo que el siervo de Dios estaba manifestando en estos primeros versículos, o más bien en este primer versículo 73. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario antes de contestar la hojita? ¿Todo bien? La pregunta de la hojita es, y hay unos subtítulos que son los pasos correctos, ¿verdad? Que es entender y aprender. Dice, ¿qué declaración hace el siervo de Dios? Reconoce que las manos de Dios lo hicieron y lo formaron. Así es, reconoce que las manos de Dios lo hicieron y lo formaron. Algo por ahí también el Salmo 100 declara algo parecido. Y lo dice, ¿qué pide el siervo a Dios para poder cumplir con el propósito para el cual fue tan delicadamente diseñado y formado? Que lo haga entender y aprender sus mandamientos. Así es, que lo haga entender y así aprenderá sus mandamientos. Exactamente. Exactamente así. Me hace recordar el Salmo 139, ¿verdad? Que dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así es, sí. Dice que me formaste, dice que me hiciste. Exactamente. Es el 139:13, ¿verdad? Sí. Sí, leyó ahorita mi esposita, sí, correcto. Muy bien. Continuamos. Versículo 74. Joel, ¿me ayudas con el 7:4, por favor? Los que te temen me verán y se alegrarán en tu palabra y esperarán. Amén. Dice, esa segunda porción es obediencia y esperanza. Y dice que los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Lo que manifiesta el siervo del Señor es que sus mismos hermanos, ¿verdad? Los que te temen me verán, es decir, mis hermanos, tus hijos me verán y se alegrarán, es decir, siempre da gusto, ¿no? Cuando conoces una persona y sabes que es cristiano y te da un gozo tremendo escucharlo hablar como si lo conocieras desde hace mucho porque habla exactamente de lo mismo, ¿verdad? Del amor, de la misericordia de Dios, de la manera en la que fue salvado, ¿no? Que fue sacado de las tinieblas a la luz. Y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Y él mismo manifiesta, el mismo siervo de Dios que ha esperado, ha tenido esa esperanza
en su misma palabra, ¿verdad? Así que tenemos ahí obediencia y esperanza. ¿Qué pasará con los que temen a Dios cuando vean al siervo? Se alegrarán porque en la palabra del Señor han Así esperado. Se alegrarán porque en su palabra han esperado. Así es. Esta esperanza que nos ha dado el Señor, y dice la palabra en Efesios, creo que nos dio las arras, ¿verdad? O sea, nos dio el Espíritu y nos selló, y nos dio el Espíritu, es decir, el adelanto, el anticipo de que hay una esperanza de que verdaderamente vamos a vivir con Él eternamente, ¿verdad? Y lo que el pastor mencionaba el domingo, una vez sellado, ya está sellado. Así es. Ay, qué padre. Sí, claro. Claro, porque si no fuera, imagínate, no fuera esperanza, si dependiera de ti, o sea, si dependiera de lo que tú vas a hacer o tú vas a responder. Toda esa parte ya la conocemos desde el Antiguo Testamento, está manifestada por todos lados que el Señor es quien toma la iniciativa para con el hombre y que Él es el que define la salvación, y la salvación es de Él. Depende de Él solamente. Nunca dependió, ni ha dependido, ni dependerá del hombre. Así es. Muy bien, la preguntita que tenemos, ahí ya la contestamos, ¿verdad? Sí, ya. El 7-4, ok. Muy bien, continuamos. 7-5. 7-5, Laurita, mi hija, ¿me ayudas? Sí, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Amén. Amén. Vemos a el siervo, dice aquí en nuestra hojita, es conocimiento, dice que conoce que sus juicios son justos y que conforme a su fidelidad, es decir, del Señor, le dice, tu fidelidad me afligiste. Y esa es otra garantía. Esa es otra garantía porque si tú no me hubieras afligido en tu fidelidad, o sea, es decir, más bien por tu fidelidad es que me afliges, y gracias a que tú eres fiel, no permites que yo me aleje, no permites que yo resbale tanto, sino que tu mano me alcanza, tus cuerdas de amor, tu misericordia me alcanza, ¿no? Y eso es lo que obviamente hay que conocer, que esto es conforme a la fidelidad de Dios, no conforme a mi fidelidad o a mis alcances, ¿verdad? Si yo tuviera que ser justo delante de Dios por lo que yo hiciera, pues estoy perdido, completamente estoy perdido, porque yo no puedo permanecer fiel. Iba a decir un minuto, pero yo creo que pues, ni un segundo, ¿no? O sea, nuestra carne, nuestra naturaleza adámica está caída, está perdida, y necesitamos de nuestro Señor en todo momento, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario antes de contestar? ¿Por qué estaba seguro el siervo de que su Señor le había afligido conforme a su fidelidad? Porque Conocía conoce los que justos juicios de su Señor. Ajá, los juicios del Señor son Porque justos. conocía los justos juicios de su Señor. Amén. Bueno, anterior, ¿verdad? Como sé que el Señor no me está humillando, me está corrigiendo, pero es por mi bien, y en su justo juicio y en su infinita misericordia y conocimientos, sé que es para bien, ¿verdad? Nunca Claro. va a ser como que, ay, sí, se equivocó el Señor dándome esto. Sí, me regañó de más. O se No. equivocó. O me hizo pasar por cosas que no debí de haber pasado. No, hombre, cree lo que lo necesitas. Y lo que comentabas hace rato en el repaso, o sea, a veces son cosas de tu concupiscencia o mi concupiscencia, que tomo malas decisiones y me meto en situaciones complicadas, pero el Señor las permite para que aprendas. Para que aprendas y para que entiendas que si haces esto te va mal. Si haces lo otro te va bien, pero es para que entiendas esa parte.
¿verdad? Y son cosas que necesitamos. Pero, pues como bien decimos, o sea, nomás nos gusta quejarnos, ¿verdad? Y no entender su fidelidad y sus justos juicios, ¿verdad? Porque así es. A veces actuamos como niños, ¿verdad? A veces veo a Cami, no es que sea así, pero veo chiquitita así, y otros niños sí veo que dicen, es que mi papá no me dejó meterme la crayona en la nariz, él me odia. Es que mi papá no me dejó meter el tenedor en esa eléctrica porque, y por eso lloro, ¿no? O sea, hace corajes a veces, hacemos y chillamos, como Claro. un niño pataleamos, pero pues es algo tan lógico para el Señor que te va a dañar, te va a hacer daño, te va a ir mal, Claro. pero a veces no, ok, bueno, como dices, dejarlo que se caiga. Sí, exactamente. Dejarlo que se caiga, se va a aprender que ya no tiene que hacer. Se va a topar y vas a ver Sí. que... Así es. Muy bien. Y bueno, esta parte también del conocimiento, pues recordamos Juan 17:3, donde dice, la palabra, vamos a leerla, donde nos dice el Señor en su palabra que es en la oración al Padre. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿verdad? Entonces, ese es el conocimiento, es conocerlo a Él. No es yo tener un conocimiento de física cuántica y de... Digo, eso no quiere decir que esté mal, sino que lo que hay que conocer es a nuestro Señor a través de su Escritura, ¿verdad? Y eso es lo que hay que conocer. Muy bien. Versículo 76. Amor, ¿me ayudas con el 7:6? Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Amén. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Es el versículo a memorizar que tenemos para esta semana. Y dice, dice, ¿a qué apela el siervo para ser fortalecido? A la misericordia del Señor. Así es. Y ya en este salmo pues lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Que el siervo de Dios apela a la misericordia de Dios. Y cuando un ser humano llega a apelar a la misericordia de Dios, definimos que es porque ¿qué? Pues hay una evidencia, ¿no? Es porque pues, sabe que es culpable y necesita de misericordia, de que le den misericordia, ¿verdad? Ahora tu misericordia, dice, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho tú, Señor, ¿verdad? O sea, no conforme a cualquier otra situación. O sea, esta parte de la misericordia sabemos y lo definimos que es salvación, o sea, es parte de la salvación, porque ¿qué merece todo ser humano? Porque el Señor dijo que toda alma que pecare, esta morirá. Y entonces, ¿qué merece todo ser humano que ha pecado? La muerte. Y cuando habla de misericordia, pues habla de vida, de esta vida eterna, ¿verdad? Entonces, apela a esta misericordia conforme a lo que le has dicho a tu siervo, es decir, conforme a lo que tu palabra, conforme a lo que tú me has dicho, Señor. ¿De conformidad a qué o de conformidad con qué lo pide? A lo que el Señor le ha dicho. Amén, así es. Estoy en la célula. Conforme a lo dicho de su Señor, exactamente. Muy bien. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Vamos. 7:7. Sebastián, ¿me ayudas con el 77? Claro que sí. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Amén. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Ahí está la manifestación de ahorita que decía que si no tienes misericordia es muerte, pero
Si hay misericordia es precisamente para eso, para que viva. Porque tu ley es mi delicia. ¿Verdad? Tu ley es mi delicia. ¿Qué pide el siervo a Dios para que viva? Las misericordias del Señor. Así es. Que vengan a Él las misericordias de Dios. Correcto, exactamente. Que vengan a Él. De conformidad a que lo pide. Esto ya lo leí, ¿no? No. No. De conformidad. Es porque. Lo que sigue es porque. Sí, perdón. ¿Por qué? Porque su ley es su delicia. Porque la ley de Dios es su delicia. Exactamente. Exactamente. Nos dice el Salmo 63:3. Déjenme ir ahí. 63. Salmo 6:3:3. Bien, ya lo tengo. Adelante, hermanita. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Amén. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y pareciera que se contradice la palabra, pero verdaderamente no. Porque mejor es tu misericordia que la vida, porque está comparándola a la vida obviamente terrenal, ¿verdad? Pero ¿por qué es mejor la misericordia de Dios que la vida terrenal? Pues porque la misericordia de Dios es para la vida eterna. Te trasciende a la vida eterna, exactamente. Por eso es que es mejor su misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Muy bien. ¿Está bien, mamita? Sí. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien, continuamos con el 78. Kelly, ¿me ayuda con el 78? Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Amén. Gracias, hermanita. Muy bien, muy bien. Sean avergonzados los soberbios, dice, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Es increíble este versículo, porque ya hemos visto varios parecidos a esto en el transcurso del Salmo 119 y no es otra cosa más que cuando alguien te calumnia, cuando alguien te vitupera, te dice cosas contra ti. En alguno de los otros recordábamos el sermón del monte, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de cosas de mal contra vosotros, mintiendo. Y cuando seas calumniado, lo mejor que puedes hacer no es reclamar, no es ponerte al tú por tú, sino meditar en los mandamientos del Señor, en sus estatutos, en su palabra. Eso es lo que te va a dar fortaleza y te va... y el Señor va a actuar. O sea, tú no vas a accionar, pero el Señor va a accionar de la manera que Él cree que es correcta. Y wow, esto es increíble. O sea, cómo alguien se dedica a calumniarte y tú te dedicas a concentrarte en la palabra de Dios, en los mandamientos del Señor. ¿Por qué pide el siervo a Dios que sean avergonzados los soberbios? Porque sin causa lo han calumniado. Porque sin causa lo han calumniado. Así es. Digo, al final como quiera, pues el Señor también fue calumniado sin causa realmente. O sea, Definitivamente. para empezar, pues como dice la palabra, el siervo no es mayor que su Señor.
si el Señor fue calumniado sin causa, pues con tú más nosotros. Exactamente, es así. Y ese es el camino que dejó abierto y ese es el camino que vamos a caminar. Y un día seremos vituperados, calumniados. Siendo él realmente inocente. Sí, o sea, mintiendo, exactamente. O sea, van a decirte cosas mintiendo. La semana pasada nos recordábamos a David, ¿verdad? Estas situaciones del rey David, pero así pasa, o sea, así va a pasar y seguirá pasando con todos los hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Siguiente, en lugar de quedar atrapado en la amargura contra los soberbios, ¿qué hace el siervo? Meditar en sus mandamientos. Medita en los mandamientos de Dios, exactamente. Y esa es la instrucción, ¿ya? Esa es la instrucción. El problema es que no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a empezar a enfrentar con el calumniador. Y créeme que esa va a ser la peor parte para ti. Porque el Señor nos da una instrucción muy clara. No hagas eso. O sea, mejor medita y eso va a ser lo mejor. Medita en mis mandamientos y eso va a ser lo mejor. Como cuando el Señor nos habla de esta parte de la tentación. El Señor nos dice, huye de la tentación. ¿Eh? No nos dice, no, como ya tienes el espíritu, pues quédate a combatir con ella, ¿no? O sea, huye de la tentación porque no tienes la capacidad de enfrentar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, son detalles, son instrucciones que nos deja nuestro Señor para poder tomar buenas decisiones en los momentos necesarios, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Versículo 79. Hermanita Coco, ¿me ayuda con el 79? Mami. ¿Me ayuda con el 79? El 79, sí. Sí. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Amén. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Amén y amén. Este es ya pues lo que es la comunión, ¿no? O sea, es vuélvanse a mí, es decir, pues reunámonos, convoquémonos. ¿Quiénes? Los que temen al Señor y los que conocen sus testimonios, es decir, pues todos los hermanos, ¿no? O sea, la coinonía, como le llama la Escritura, ¿verdad? Esta convivencia, esta comunión que deben de tener. Dice, ¿con quiénes quiere estar en comunión el siervo? Con los que temen al Señor y conocen sus testimonios, exactamente, con sus hermanos. Tener esta coinonía, ¿verdad? Este relacionarse y convivir unos con otros, el cuerpo de Cristo, exactamente. Así es. Muy bien. Y versículo 80, hermanita Laura, ¿me ayuda con él? Sí, claro. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Amén. Dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Es decir, en la manera en la que tú obedeces al Señor y eres íntegro a su palabra, a sus mandamientos, a lo que Él dice. Ser íntegro, acuérdense que la integridad es pensar, decir y hacer la misma cosa. No decir algo y hacer otra cosa, o pensar algo y hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces eso no sería integridad. Integridad es pensar, decir y hacer una misma cosa, pero en esta integridad está hablando de ser íntegro en sus estatutos, es decir, en lo que tú me dices, Señor, en lo que tú me enseñas, en lo que tú me instruyes, Señor. Entonces, sea mi corazón íntegro en eso,
para que no sea yo avergonzado. Y de esa manera el Señor te exaltará de alguna manera. Y no es una exaltación para que te pares el cuello, ni mucho menos, sino que simple y sencillamente el Señor reconozca tus pasos, es decir, ¿verdad? Y vayas caminando firme en este camino que trazó nuestro Señor. ¿Cuál es el anhelo del siervo para no ser avergonzado? Que sea su corazón íntegro en sus estatutos. Así es, un corazón íntegro en los estatutos de Dios, en la palabra de Dios. Es decir, que pues la sigamos, ¿verdad? Que sigamos, obedezcamos y seamos firmes en ella. Muy bien, el objetivo es seguir los pasos correctos para ser fortalecidos en el Señor, reconociendo su fidelidad. Y pues eso es lo que vamos a seguir meditando el resto de la semana para seguir siendo instruidos y fortalecidos en la palabra del Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? En este último versículo, bueno, los primeros 8 versículos que estudiamos del Salmo se resumen aquí mismo en el 80. Los primeros 8, a ver. Sí, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardarte. Entonces no sería yo avergonzado. Claro. Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Amén, amén. Exactamente. En el 80, Resumido, para que no sea avergonzado. lo que vimos en la primera sección del 1 al 8. Exactamente. Gracias, Joel. ¿Alguien más? ¿Algún comentario?